Comunidad, seguimos recuperando algunos de los videos que perdimos. Ya hemos logrado volver a tener en línea casi todos, pero teníamos pendiente volver a compartirles la canasta de historias número 9. Evidentemente no íbamos solo a subir el video viejo, así que comenzamos con 3 nuevas historias y luego daremos paso a aquellas que ya conocen. Hay por ahí incluida una leyenda que compartieron en el grupo, que si alguien sabe quién la recopiló, ojalá que nos lo hagan saber. Al parecer es una leyenda popular, pero nos encantaría saber si alguien hizo el trabajo de pasarla a texto. No duden en hacérnoslo saber si es así. Esta entonces es la verdadera canasta de historias, volumen 9, y esperamos que la disfruten. Esto es Relatos de la Noche. Lo que voy a contar ocurrió ya hace 10 años, pero sigue siendo difícil recordarlo. Aunque quisiera ir al grano y contarlo rápido, creo que el hecho de revivirlo me hará contarlo con lujo de detalle. A los 16 años entré a trabajar a una zapatería en el centro de la ciudad de Tijuana, llamada Tres Hermanos. Empecé como vendedora y no era tan difícil a pesar de que teníamos una bodega muy grande. Había un piso más sobre esta, muy viejo, de madera muy ruidosa. Cuando pisabas el primer escalón para subir, el sonido te delataba. Era imposible subir sin hacer ruido. Al tiempo de trabajar ahí me ofrecieron otro puesto, un poco más de administración, el cual acepté para poder descansar los domingos. Ese puesto me hacía pasar la mayor parte del tiempo en ese piso sobre la bodega, un lugar oscuro, semivacío y tenebroso. Contaba con 4 anaqueles con cajas de zapatos, un escritorio, archivos y libreros. Mi mini oficina estaba en el fondo de este espacio. De no ser por mí, nadie más entraba en ese lugar. En una ocasión me encontraba haciendo un conteo preparando nuestro próximo inventario. Además de mí, en la tienda, solo estaba el gerente en el área de ventas acompañando a una vendedora. Yo estaba sola, completamente sola en esa parte de arriba, contando cajas en los casilleros. De repente, me apagaron la luz, pero incluso escuché el sonido del apagador. Me asomé en los espacios vacíos, pero no vi a nadie. Con todo el miedo del mundo, caminé hacia el apagador. Lo encendí y lo apagué. Me di cuenta de que sí, alguien, físicamente, me había apagado la luz, y muerta de miedo corrí, temblando hasta el frente de la tienda donde estaba el gerente. Me preguntó qué tenía y le dije que me habían apagado la luz, pero como que no me creyó. «Estás sola allá arriba», me dijo. «Lo siento, pero necesito que termines el conteo para el inventario de mañana». Subí con mucho miedo, pero ese turno, gracias a Dios, lo pude terminar ya sin más inconvenientes. Días después, ya tarde, cuando estaba a punto de terminar mi turno, el gerente me pidió atender a un cliente ya que no estaba mi compañera. Para entonces el lugar ya me ponía más nerviosa. Me había ido enterando de otras trabajadoras que renunciaron al tener experiencias aterradoras, trabajadoras que se fueron jurando que jamás iban a volver. Fui a la bodega a buscar el zapato que me había pedido el cliente. Era un modelo que estaba hasta el fondo. Encontré la caja que buscaba y al dar mi primer paso hacia afuera, alguien, en ese piso viejo de la parte de arriba, también dio un paso en la misma dirección que yo. Caminé y noté que alguien arriba de mí caminaba al mismo tiempo. Me asusté y empecé a correr, y los pasos arriba sonaron corriendo al igual que yo. Corrí lo más rápido que podía para salir antes de la bodega y no ver en las escaleras a eso que estaba en el piso de arriba. Ni siquiera pude voltear. A los días llegó una gerente nueva. Venía de otra sucursal, y lo primero que hizo al llegar fue preguntar si ahí también nos asustaban. Le dije que sí, y le pedí que me acompañara a la bodega. Subimos 4 escalones. Me preguntó que qué se suponía que pasaría. Me preguntó que qué se suponía que iba a pasar.
y yo le dije que solo esperara. No había prendido la luz y no pasaron más de 10 segundos cuando escuchamos los pasos de alguien que se acercaba hacia nosotras. Salimos corriendo, riéndonos de nervios. A estas alturas ya habíamos aprendido a controlar nuestro miedo. También me enteré que cuando yo entré a trabajar ahí, la chica que había renunciado lo hizo porque vio a una niña parada frente a ella en ese aterrador piso sobre la bodega. Corrían los años 70 en una comunidad al lado del río Pánuco, en Veracruz. En lo alto de una colina vivía doña Macaria del Ángel, en una palapa de palma y con paredes enjarradas de lodo. Era una mujer de edad avanzada y piel blanca, pelo canoso y ojos verdes. Era la mayor de la comuna y conocida como Doña Maco. Curaba de espanto, daba consejos y contaba leyendas y cuentos. Yo escuché cuando contó sobre esta creencia de por qué los niños no deben llorar de noche. Nunca dejen que lloren los niños por la noche, decía, porque su llanto atrae a la cosa mala. El llanto de un bebé o recién nacido atrae a la bruja, que viene a chuparle la sangre o llevárselo al monte. El llanto de un niño atrae a la llorona, porque ésta va a pensar que es su criatura perdida y querrá llevárselo pensando que es el de ella y lo perderá por la orilla del río. Cuando el nahual oye a un niño llorar, se lo roba para comérselo. El robachicos también en su morral se lleva a los niños llorones y jamás los vuelven a ver. A la cosa mala nadie la ve, solo se siente. Es como una sombra en la mera noche. La cosa mala se lleva el alma del niño que llora para que ya no sufra y lo convierte en chaneque y lo pierde en la oscuridad. La otra vez, un niño lloraba por empacho. Lloraba y lloraba y la mamá me lo trajo a que le sacara el mal. Antes de que entraran al jacal, yo vi como una bola de lumbre brincaba de un lugar a otro arriba de los platanales. Era una bruja que ya seguía a la mujer y al niño. Los metí al jacal y cerré la puerta y después las ventanas y prendí las lámparas de petróleo y alumbré el jacal. Busqué las tijeras y las coloqué en forma de cruz por debajo del catre donde recosté al niño, que no paraba de llorar. La bruja cayó en el techo. Se escuchaba cómo arañaba la palma. Lo primero que hice fue aplicar aceite y sobar la barriguita del niño, que lloraba todavía más fuerte. Empecé a rezar y al poco rato la bruja empezó a arañar las viejas ventanas de madera. Quería entrar y robarnos al niño que seguía llorando. Cuando la bruja encontró la puerta, entró al interior del jacal la intensa luz por las rendijas de las viejas tablas. Pensé que estábamos perdidas, porque las brujas pueden meterse hasta por el hoyo más pequeño. Pero con tanta luz, miré mi altar y el recipiente del agua bendita. Se lo echaba a la puerta sin parar de rezar. La bruja se espantó y ya nos escuchó. Le pregunté a la señora si estaba bien y con los ojos pelones me susurró que sí. Y en ese momento terminé de curar al niño, quien, despuesito, se quedó dormido. Al abrir la puerta sentí una mano que me apretó el brazo y me jaló con tal fuerza que caí a medio patio. Era la bruja, que había regresado por el niño. Yo la vi. Estaba encaramada en una escoba y no tenía patas y se fue directo a la señora para arrebatarle al niño. Corrí lo más rápido que pude por el agua bendita, pero al salir ya no estaban en el patio. Los gritos de la señora se escuchaban en los platanales. Corrí detrás de ellos hasta que los alcancé y empecé a rezar el Padre Nuestro y les lanzaba agua bendita. Y les echaba agua bendita. La mujer, la señora, tirada en el suelo boca abajo, fatigada por el esfuerzo, me gritaba llorando que no dejara que se llevaran al niño. Yo seguía rezando con más fe y les di alcance, y la maldita bruja buscaba a la criatura en el suelo pues lo había perdido. Recé con fuerza y le seguí lanzando agua bendita y la bruja se fue.
y en ese momento el niño lloró y la madre lo encontró y lo amamantó para callarlo. Corrimos a la choza para escondernos. Por muchos días, tal vez semanas, la bruja regresó en busca del niño, en ocasiones con más brujas, hasta que se cansaron de buscar. Es por eso que jamás deben dejar que los niños lloren de noche. Estaba escuchando la historia que contaron hace unos meses del fantasma que aparece en los baños del aeropuerto de la Ciudad de México. Me erizó la piel al recordar algo que me sucedió a mí este año. Estaba en Plaza Universidad, en el sur de esta misma ciudad. Había ido a comprar unos lentes y después me encontraría también con unos amigos en la Cineteca, ahí muy cerca. Pasé al baño de mujeres. Había varias chicas, pero algo llamó mi atención, pues de fondo se escuchaba como una voz que cantaba dentro de uno de los baños. Creí que había una niña y era ella la que cantaba, pero me daba escalofríos cada que ponía atención a la canción. Salí rápidamente para ver si había una niña, y cuando me estaba lavando las manos miré discretamente por debajo de las puertas, pero no había nadie ahí dentro. Afuera había 3 mujeres, 2 con uniforme de una tienda departamental y una de intendencia. Les pregunté si escuchaban esa canción. Me respondieron, un poco nerviosas, que sí, y se quedaron todas calladas poniendo atención. No había viento, la ventilación era muy suave, y de repente, la puerta del baño de la que yo había salido se abrió y se cerró con fuerza, al grado de asustarnos a todas y hacer que saliéramos corriendo de ahí. Recuerdo que cuando me acababa de pasar, le envié audios a mis amigos platicándoles, según yo contándolo, riéndome, pero uno de ellos se preocupó. Me dijo que me escuchaba realmente muy alterada, muy asustada. Lo recuerdo y aunque es solo una anécdota, aún me pone la piel de gallina. Desde pequeña mi mamá me acostumbró a visitar la enorme variedad de museos que tenemos en la Ciudad de México. A ella en particular le gustaban más los del centro. Mi madre un tiempo estudió arquitectura y antropología, por lo que sabía muchos datos históricos. En fin, un día de hace varios años ya, vimos anunciadas 2 exposiciones muy buenas en el antiguo Colegio de Medicina o antiguo Palacio de la Inquisición. Eran sobre el México prehispánico, con maquetas, y otras sobre los aparatos de tortura de la Inquisición. Decidimos ir y entramos a la primera sala de las maquetas. La verdad, nos entretuvimos bastante en esa porque nos gustaron mucho tantos detalles. Y tanto tiempo estuvimos ahí que al final tuvimos que ir al baño. Estos estaban, o están, a un lado de la escalera, justo atravesando el patio. Ese lugar tiene el techo muy alto y conserva las puertas largas y de madera. Entras y están los lavamanos y los cubículos que dividen los baños. Eran 3, pero uno estaba descompuesto. Cuando entramos, mi mamá entró a uno y vi que una señora entró justo detrás de nosotros, así que dejé que la señora pasara al otro. Cuando salió mi mamá, entré yo y ella se fue saliendo de los baños. En lo que me lavaba las manos, vi que aún no salía la señora. De repente, cuando estaba por secármelas, vi que salió, pero no se las lavó. Se fue directo a la puerta para salir. Pero justo cuando llegó a esta puerta, no la abrió, la atravesó. Son puertas grandes, insisto, nada ligeras, y yo estaba a 1 metro máximo de la única puerta para salir. Corrí hasta ella y la abrí, para preguntarle a mi mamá, ¿viste a la señora que acaba de salir? ¿Cuál señora?, me preguntó. Si no había nadie más en el baño. Le dije, sí, la que entró casi al mismo tiempo que nosotras, y me respondió que nadie había entrado.
De hecho, 2 baños estaban descompuestos y no se podía entrar. Entonces volví para ver que efectivamente estaban los letreros de fuera de servicio en los 2 baños, cosa que antes no había visto. La señora me pareció que vestía raro, pero no me fijé demasiado en ella porque mi mamá decía que era grosero mirar a las personas y estarlas juzgando. Lo poco que recuerdo es que llevaba falda o vestido muy largo, con holanes, verde oscuro y unos botines raros. Hola comunidad, les escribo desde Ecuador y les vengo a contar otra anécdota cortita de un conocido que sucedió hace poco. Mi hermana es arquitecta y es amiga de algunos obreros que trabajan juntos siempre. Ellos le platicaron de cuando los mandaron a una hacienda en un pueblito a remodelar un prostíbulo o bar de mala muerte, algo así. El asunto es que ellos llevaron un espejo chiquito, como para peinarse, lavarse, etc., y lo colgaron en una pared. Dicen ellos que siempre se les movía como balanceándose. Sumado a esto, durante la duración de la obra, les escondían las herramientas, algo que dicen siempre sucede cuando hay energías en el lugar. Una noche, todos llegaron cansados y se durmieron, y entonces el más joven, Carlos, sintió como las manos de una mujer lo tomaban de las piernas y como las manos grandes de un hombre de los brazos. Cuenta que se despertó más o menos y pudo ver las siluetas de esa pareja, un hombre y una mujer. No podía gritar y entonces ellos lo empezaron a llevar en peso, lo cargaron. De milagro, Toño, el otro obrero, empezó a toser y es ahí cuando se pudo soltar Carlos. Lo soltaron y se puso a gritar. Toño revisó el reloj y eran pasadas las 3 de la mañana. Empezó a insultar en voz alta, ya saben, según para espantarlos. Total que después, preguntando a los vecinos, les contaron que en ese bar de mala muerte habían asesinado a una pareja de colombianos. Nadie sabe por qué ni hace cuánto tiempo, pero cuentan que después de matarlos, los enterraron en ese mismo lugar y desde entonces rondan por ahí molestando a los visitantes. Ellos quedaron muy asustados, así que terminaron la obra lo más rápido que pudieron y se largaron, incluso dejando botado un andamio porque no se atrevían a regresar y recogerlo. Hace 28 años me invitaron unas amigas a su rancho por El Naranjo, San Luis Potosí. Debido a una confusión no pude irme con ellas, así que más tarde abordé un autobús y me dirigí a ese destino. Yo nunca había estado en ese lugar, así que al llegar me dispuse a encontrar a mis amigas. Sin embargo, ya era de noche y el rancho estaba a oscuras, además de que había una casa cada 200 metros. Al estar tratando de buscar la vivienda donde ellas iban a estar, yo no tenía ni la más remota idea de cuál era, y al tocar a la puerta de las casas, la gente ni siquiera me oía debido a lo retirado que estaba la reja de cada casa. Así que después de estar intentando en plena oscuridad por más de 45 minutos, decidí mejor regresarme. Y es ahí donde empieza lo interesante. En medio del rancho pasaba la carretera. Eran cerca de las 10 de la noche y pasaba un vehículo cada 10 minutos. Me di cuenta de que junto a la carretera, pero más abajo, pasaba un río. Me acerqué a un claro donde pudiera pararse el autobús cuando le hiciera la señal. Era un lugar despejado de vegetación, así que podía ver hacia abajo de la carretera. Solo se veía una luz de una casa, pero hacia abajo los árboles no permitían observar bien. Estando allí parado, se aproximó un autobús al cual le hice la parada, pero no detuvo su marcha y siguió su trayectoria dejándome a mí en medio de la nada, sin imaginar los eventos que viviría a continuación.
Una vez que el autobús pasó, solo quedó la oscuridad total. Sin embargo, hacia abajo de la carretera se apreciaba vida. Había una luz encendida y al fondo, el sonido del río fluyendo. En eso estaba pensando yo cuando de repente y sin previo aviso, se escuchó un fuerte lamento. Fuerte como si la persona que lo hacía estuviera junto a mí. En ese momento sentí como todos los vellos de mi cuerpo se erizaban y me recorrió un escalofrío que me estremeció de pies a cabeza. El grito o lamento se continuó escuchando por unos 50 segundos, tiempo que se me hizo una eternidad, y allí, en ese momento, en medio de la nada, con la noche como escenario y la soledad más absoluta como compañera, comprendí que las leyendas e historias que la gente cuenta acerca de La Llorona son reales. Debo aclarar que no vi a ninguna persona, a ningún ente ni nada. Únicamente escuché el lamento hacia abajo del río, con una duración fuera de lo normal y un tono tan terrorífico que no me quedó ninguna duda de que esa noche estuve ante una presencia sobrenatural. Y así fue como tuve mi encuentro con La Llorona. Una vez que recobré la calma, me di cuenta de que un vehículo se acercaba por la carretera y le hice la parada para que me trajera de regreso a San Luis Potosí. Era un tráiler que traía combustible a la termoeléctrica de Villa de Reyes. El chofer amablemente accedió a traerme, y al relatarle mi experiencia me confirmó lo que yo ya temía. Era La Llorona. Aquel amable hombre compartió algunas otras anécdotas que lo único que hicieron fue aumentar mi temor. Hola comunidad, hace tiempo quería compartir este relato. Soy de Chile y esta historia me la contó mi abuelita. En su niñez, ella vivía en el sur de Chile, exactamente en los alrededores de Osorno. Ella tenía un hermano llamado Omar, y cuando ese tenía como 16 años tuvo un noviazgo escondido de sus padres, ya que ellos no lo aceptarían, ya que sospechaban que la madre de esta chica hacía brujería. Muchas veces lo castigaron por este noviazgo, pero mi tío Omar no quería entender, hasta que cierto día regresó extraño a la casa. Empezó a hablar solo, hacía formas extrañas con las manos y se burlaba de todo el mundo, pero no era tan grave entonces, o al menos eso pensaban. Su mamá lo llevó con una médica, una bruja que cura los males, y le dijo que le habían tirado un mal para que toda la gente se burlara de mi tío. Ella, la señora, comenzó un tratamiento para curarle este mal, y entonces mi tío Omar se tuvo que quedar en el pueblo de Osorno. Pasaron los días y mi tío se ponía cada vez mejor, y entonces la médica le dio permiso para ir a ver a su familia al campo donde vivían. Llegó, saludó a todos, estuvo con ellos, y luego pidió permiso a su mamá para ir a donde un amigo, a visitar a un amigo de la familia. Su mamá se negó ya que sabía que era mentira. Él quería salir para ver a su novia, pero él le juró que no iría a su casa. Su mamá aceptó, pero de mala gana, y justo como temían, mi tío Omar salió directamente a ver a su novia. Cuando llegó a la casa de esta, lo atendió a la suegra porque la chica no se encontraba ahí. Mi tío la esperó, pero como vio que ella no llegaba, se quiso ir. Sin embargo, la suegra no le permitió irse antes de cenar con ellos. Mientras tanto, en casa, mi abuelita estaba en la cocina con su mamá, cuando de pronto escucharon que venía alguien gritando. Salieron y se dieron cuenta de que era mi tío Omar, que venía con todo el cuello rasguñado. Cuando llegó a su lado, gritaba: «¡Sáquenme la culebra del cuello! ¡Sáquenmela!». Su mamá, desesperada, lo llevó dentro de la casa y mi tío comenzó a golpear al aire. Su mamá lo trataba de tranquilizar, pero fue imposible. Mi tío estaba vuelto loco, así que su papá lo amarró con un lazo a la cama hasta el otro día.
para tomar el bus lo más pronto posible al pueblo. Se levantaron a las 6 de la mañana para tomarlo, y cuando llegaron, lo llevaron de inmediato con la misma mujer que lo estaba tratando. Y ella, en cuanto lo vio, le dijo a su mamá que lo sentía mucho, pero ya no podía, ella, con el mal que le habían dado. Lo que tenía ahora era algo para matarlo. Mi tío y su mamá salieron de ahí a buscar otro médico, entre comillas. Buscaron y no encontraron a nadie que pudiera curarlo hasta que un familiar les habló de que en un lugar cercano existía cierto espiritista, personas que trabajan con el espíritu para sacar a los males. Cuando por fin lo encontraron, este les dijo: a su hijo le dieron carne de culebra, y al momento de comerla, la culebra volvió a la vida. Comenzó a moverse dentro de él. Pero no se preocupe, yo lo voy a sanar ahora, pero le digo de una vez, su hijo no quedará del todo bien. Cada año le volverá la locura, aunque espero que ya no tan fuerte. Luego de explicarle esto a mi tío, lo sentaron en una silla y cada que le daban sus ataques él ponía las manos sobre su cabeza, pero sin tocarlo, y así lo calmaba. Y ya tranquilo mi tío, el espiritista le dijo: cuéntame, Omar, ¿qué te dieron de comer? Mi tío respondió: me dieron una taza de té, 2 huevos fritos y un pedazo de carne frita. Su sabor era tan asqueroso que yo solo por cortesía me lo comí, y en ese momento sentí algo moverse en mi garganta. El espiritista miró a la mamá y le dijo: esa era la carne de culebra. Puso un lavatorio con agua frente a mi tío, se sentó y le dijo: mírame fijamente, Omar, mírame a los ojos. Y en ese momento el espiritista comenzó a mover las manos como si levantara algo desde el estómago de mi tío hasta el mentón. Y cuando estaba llegando a él, mi tío comenzó con ganas de vomitar, y el señor le pedía: vomita, Omar, vomita. Cuando por fin vomitó, expulsó una pequeña culebra como de 15 centímetros que se azotaba en el agua de lavaplatos, y después vomitó también un mechón de pelo. Luego de eso mi tío quedó tan fatigado que se quedó dormido. El espiritista miró a la mamá y le dijo: su hijo ya está bien, pero como le dije antes, cada año le volverá la locura. Y así fue. Todos los años, cuando le venía esta, mi tío salía en ropa interior al campo a correr en la lluvia y volvía días después, todo sucio y con heridas. Y ese mal, esa locura, le duró hasta el fin de su vida. Espero que les haya gustado mi historia. Hola, buenas noches a todos. Quisiera saber si alguien tiene una explicación para lo siguiente. Yo tengo 2 hijas, una niña de 10 años y una de 3. El día de ayer, mi hija mayor se fue con sus abuelos como a eso de las 10 de la mañana. Como mi esposo y yo saldríamos por la noche, decidimos encargarle a mi suegra a nuestra hija menor. Por lo tanto, a eso de las 5 de la tarde yo ya no estaba con mis hijas. Aproveché para ir al supermercado, y llegando a casa, estaba una de mis vecinas allá afuera. Me acerqué y la saludé. Platiqué unos minutos con ella y le comenté que por la noche saldría con mi esposo. Me despedí y entré a mi casa. Y bueno, todo transcurrió con normalidad. Llegó la noche y mi esposo y yo salimos. Pero hoy por la tarde, cuando salí a saludar a mis vecinas que se reúnen todos los días afuera de una casa aquí cerca, estuve buen rato charlando con ellas y una de ellas me preguntó: ¿dónde anda tu hija la más grande? Le respondí que la niña, desde el día anterior en la mañana, se había ido y seguía con sus abuelos.
Y entonces me comentan las otras dos vecinas. No, pero nosotras la escuchamos ayer por la tarde gritarte mamá. E incluso la vimos parada en tu cochera junto al portón y vimos cómo se fue hacia adentro de tu casa. Yo me quedé impresionada puesto que mi hija no estaba y ellas la conocen bien. No pudieron confundirla, y menos si lo hubieran visto dentro de la cochera de mi casa. Me gustaría saber si alguien tiene alguna explicación para esto.